centrarnos justamente en las pagaciones, en las deudas, en esas tarjetas de crédito que nos las ofrecen pues muy fácilmente, ¿no? Vamos a hablar en la mañana de hoy con Samuel Díaz. Él es abogado y jefe territorial de Canarias Sin Deuda. Samuel, muy buenos días. Muy buenos días, Loli. ¿Cómo estamos? Bien, con ganas de esta entrevista. En la playita no estás, ¿no? No, por desgracia no me toca. Está bien. Bueno, Samuel, vamos a comenzar hablando, si te parece bien. Hemos escuchado últimamente mucho esto de Canarias sin deuda. ¿Qué es Canarias sin deuda? Del cual tú eres jefe territorial. Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la famosa ley de segunda oportunidad, es decir, en concursos de acreedores de personas físicas, que se dedica única y exclusivamente a este tipo de procedimientos, para poder así dar la mayor calidad y la mayor de las garantías a aquellos clientes que deseen que nosotros les tramitemos este procedimiento. Además, nace en un contexto económico-social complicado, tal que así, que dicho contexto se trata de la famosa pandemia del COVID. Entonces, como bien sabemos, la economía española tras dicha pandemia se resintió y se resintió de mala manera, y a nivel social, pues la sociedad también lo pasó bastante mal, ¿no? Pues para eso estamos nosotros, nacimos en dicho contexto bueno, el tiempo nos ha avalado que fue el mejor momento por un lado, y por el otro, sin duda, también ha servido para poder levantar la economía de muchos de los canarios, ¿no? Y esperemos que así siga siendo a lo largo de los años. Bueno, Samuel, bien ustedes durante estos días nos han dicho que y nos advierten de ese riesgo de endeudamiento al recurrir a las tarjetas de crédito para compras en rebaja, incluso para ese paquete vacacional. Correcto, es decir, una tarjeta de crédito es un producto financiero complejo, aunque lo venden como algo bastante sencillo de simplemente usar, gastar y luego pagar, cuando realmente no es así. O las tarjetas de crédito se dan con una facilidad asombrosa, tanto así que incluso las propias compañías de seguros o las eléctricas o las gasolineras ya te dan una tarjeta de crédito y Correcto. te la publicitan y te la intentan meter con calzador, como se dice, de cualquier forma. Evidentemente, cuando alguien te intenta meter de esa forma tu tarjeta de crédito es porque es beneficiosa para esa parte y no para ti. Entonces, las tarjetas de crédito, el mayor peligro que tienen es que una vez la usas, si no sabes cómo funciona, no vas a terminar de pagarla. No dentro de 2, 3 años, no la vas a terminar de pagar directamente. Y a lo mejor una compra de 1.000 euros, acabas pagando 6, 7, 8, 9, 10.000 euros. ¿Es normal? Yo entiendo que no es normal, ¿no? Es decir, una vez la usas, ahí es donde está el cebo, ya no vas a parar de pagarla, porque siempre acabarás dándole un pequeño uso que genera muchos intereses, muchísimos. Y lo que no le cuentan a la ciudadanía es que cuando tú usas la tarjeta de crédito, lo que vas a pagar al principio son solo intereses. ¿Qué pasa? Y aquí es donde está el truco. Ahora pago intereses y el capital para amortizar está al final. Pero ¿qué pasa? Si vuelvo a usar esa tarjeta de crédito, vuelve a reiniciarse y vuelvo a seguir pagando intereses. Lo que pasa es que, en resumen, el capital amortizado siempre es nulo o casi nulo. Y eso es lo que no explican. Y es lo que da lugar a que solo acabes pagando intereses, 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 y esa deuda es eterna, ¿no? Samuel, en cuanto a los canarios, a los españoles que están endeudados debido a esas tarjetas de crédito, ¿se tienen datos reales? Sí, los datos son cambiantes, esto es como todo, Claro. pero estamos hablando de que a nivel España, a nivel nacional, una gran parte de la población está endeudada y sobreendeudada, más de lo que la gente suele pensar, porque Ujú. lo normal es que la gente piense el típico ejemplo, el común ejemplo de que fulanito le va muy bien. Seguramente a fulanito no le va tan bien, aparentemente le va bien, Claro. pero resulta que no, y ya a nivel particular, a nivel autonómico, aquí en Canarias estamos peor todavía que la media nacional. Estamos hablando de un 69% de la población endeudada, que no es poco, que no es poco. Vamos a un centro comercial, levantamos la cabeza y estamos hablando de que bastante más de la mitad de las personas que estamos viendo están endeudadas, y aún así, fíjese, la cultura financiera, siguen gastando, como si no hubiese mañana en ocasiones, cuando no debería de ser así. Entonces, aquí ya detectamos el primer fallo.
la falta de cultura financiera, que por un lado no Claro. provee el gobierno y por otro lado las entidades financieras tampoco, y tampoco tienen planeta hacerlo porque no les interesa. Mm. Y segundo, y aquí también se ataca a las financieras, es la negligencia profesional que cometen las financieras, y esto es algo muy normal, muy común, a la hora de conceder créditos, tarjetas, préstamos. Ellos están obligados a estudiar la solvencia de cualquier persona. No lo hacen. Y eso da lugar a que acaben con vidas, literalmente. Bueno, sin duda son muchísimas las personas, ¿no? Pero el perfil en sí de esas personas que tienen, y tiran de las tarjetas de crédito, ¿existe? El sí, hay perfil mayoritario, minoritario, pero sí que puedo adelantar que todo el mundo usa la tarjeta de crédito, desde el más pudiente al menos pudiente. Ahora Mm. bien, lo normal es una persona soltera, asalariada y sin hijos, es el perfil mayoritario. Ya fíjense que no parados, es decir, no en desempleo, no con prestaciones, sino asalariada. ¿Qué pasa? La falsa sensación de poder pagar y cuando realmente no se puede pagar. Es curioso. Pero ese sería el perfil mayoritario, pero aquí hay de todo. Tenemos médicos con salarios de 5 y 7.000 euros, tenemos policías, tenemos funcionarios de justicia, tenemos de todo. Y al final la deuda no discrimina, la deuda es para todos. Bueno, Samuel, tú bien lo comentabas antes, ¿no? No tenemos esa cultura o no interesa que tengamos una cultura económica, ¿no? De cómo saber llevar ese gasto, esa capacidad de gasto en casa. ¿Cuál sería la regla adecuada y cómo Ujú. tendríamos que aplicarla? Pues básicamente sentarse a hacer números, pero depende de la persona, lo hará de una forma u otra. Hay gente que lo divide de una forma, yo de otra y Pepe de otra, pero lo normal y lo que nosotros recomendamos para que puedan empezar con buen pie es dividirlo en un 50, 20, 30. Estamos hablando de que el 50% de los ingresos que entran en la unidad familiar se destinen a gastos imprescindibles, tales como hipoteca, alquiler, comida, suministros. Luego, el 20% de todo lo que se ingresa, guardarlo a modo de ahorro, tener ese fondo de emergencia que siempre está ahí por lo que pueda pasar y así evitar usar esas tarjetas de crédito, solicitar préstamos, etc. Y el 30% son gastos opcionales que pueden darse o no darse, tales como salidas de cine, de ocio en general, algún hobby que tenga cualquier persona, un gasto extra que pueda cubrir con ese 30, siempre evitando llegar a tocar lo del 20%. Ahora bien, que somos capaces de ahorrar parte de ese 30%, maravilloso, porque vamos aumentando ese fondo de emergencia, pero eso sería las tres partidas imprescindibles. Ahora, cualquier persona quiere dividir las partidas de su salario en 5, en 6, en 7, dependiendo de los criterios que quiera usar, Ujú. perfecto. Pero lo correcto sería dividir ese dinero con una mentalidad clara y recta de cumplir esa metodología. Y le aseguro que a final de año verá cómo todo ha funcionado, si se hace todo como se ha cuadrado. Bueno, sin duda ese 50% de un sueldo, sabemos que los sueldos como son hoy en día, ¿no? Que son la verdad es que bastante bajitos y muchos de esos, más del 50% incluso son para tarjetas de créditos, ¿no? Sí, pero, y esto es otra falsa sensación que hay, es correcto que los salarios en España y sobre todo en Canarias no son para Son tirar cohetes, pésimos. es evidente, pero tenemos esa falsa sensación. ¿Por qué? Nosotros desde Canarias sin Deuda hemos logrado con 1.000 euros que una familia viva, que no es mucho dinero, pero si se gestiona y se gasta donde se tiene que gastar, se puede. Ahora bien, y pongo ejemplos prácticos que vemos todos los días, no solo algo puntual, esto es todos los días. Yo le solicito al cliente los movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Cliente que gana 1.300 euros, soltero, que dice que no llega a final de mes, que ni siquiera muchas veces a mitad de mes. Yo me pongo a estudiar todos sus gastos. Y esos gastos no van destinados a donde tienen que ir, porque con 1.300 una persona soltera, si tú lo sabes hacer bien, te da. Y te puedes ahorrar, ¿eh? Puedes ahorrar seguro. Ahora, si no te da para vivir en las canteras, te vas a vivir a las afueras. Hombre, Es que eso funciona así, pero hay gente que quiere pagar 800 euros de alquiler cobrando 1.300 y esto es claro, común, es muy común. claro, O con tener el último móvil cobrando ese salario, que y eso lo claro. vemos, eso sí que lo vemos todos, el último iPhone, el último Android, pero resulta que lo financian.
para Claro. quedar bien o porque te gusta tanto la tecnología, pero hay que ser realista, que la mayoría de la sociedad, ya no canaria, española, no es Ujú. realista con lo que tiene y siempre quiere un poquito más. O lo vemos con los vehículos también, que es muy común, ¿no? Es decir, una persona de Totalmente. 1.200 euros lo vemos con un BMW que acaba de salir. Bueno, sin duda, yo creo que esto tendría que ser una asignatura obligatoria desde preescolar. Por supuesto que sí. Es decir, si desde pequeños nos enseñan a cómo invertir el dinero, cómo usarlo, cómo hacer que el dinero trabaje para uno y no uno para el dinero, la cosa cambiaría y mucho, muchísimo. Pero es eso, ¿no? Uno, no interesa, dos, a otras entidades tampoco les interesa Ujú, y es difícil. Pero cada uno puede hacerlo de manera individual y además nosotros lo aconsejamos, nosotros a nuestros clientes dentro de nuestras competencias lo intentamos, por supuesto, inculcar esa cultura donde medianamente se pueda, pero también queda a criterio de una persona poder querer absorber esa información, porque muchas veces la gente no lo quiere absorber. ya, cierto. Bueno, Samuel, ¿qué podemos hacer con nuestros jóvenes, con nuestros hijos y no queremos que cometan los errores que nosotros que hemos hecho? ¿Les tenemos que dar ya ese poder desde pequeñitos? Sin duda, como antiguamente hablar de dinero y hablar de salarios era un tema tabú, y muchas veces lo sigue siendo, pues Mm, quitarnos esa traba de la mente y empezar a hablar de dinero, quitarnos ese tabú, hablar de salarios, qué es un buen salario, qué no, dónde se tiene que gastar el dinero y dónde no, cuándo una deuda es buena, porque no toda la deuda es mala, y cuándo claro. no. Pues todo eso hay que enseñarlo desde pequeño. Cómo hacer una declaración de la renta, que eso es muy habitual, es decir, una persona de a pie ve la declaración de la renta, solo ve números y Correcto. deberían de saber hacerla, porque un fallo en Ya, Hacienda no perdona, por correcto. desgracia, pero no perdona. Entonces, pues son pequeñas cosas que no son difíciles de comprender y que se pueden enseñar desde jóvenes y evitarían muchos desastres que se ven hoy día. Pero de momento no pasa. Ya nos gustaría a nosotros que pasase. Bueno, ¿qué mejor, el efectivo o la tarjeta? Sin duda alguna, y a lo mejor más de uno me mata, el efectivo. El efectivo. El efectivo genera riqueza, la tarjeta no, sin duda. Y además, ya y entrando ya un poco más en carácter de la privacidad de una persona. El uso Correcto. de la tarjeta, ya un banco sabe en qué te lo gastas, cómo lo gastas y dónde lo gastas. ¿Y con En quién? ¿Y con quién? Efectivamente, porque encima ahora también con los Bizum y demás ya pueden establecer hasta redes de contactos y uno ya está controlado, ¿no? En cambio el efectivo es incontrolable, es libre, es libre. Correcto. Y se debería de mantener, o al menos hoy día se debería de mantener todo lo que se pueda y usarlo Ok. sin miedo alguno. Samuel, ¿no existe ninguna ley o algo que se esté moviendo así para evitar esos, sobre todo por parte de empresas, de bancos, de que nos ofrezcan tan fácilmente las tarjetas de crédito? Porque muchas veces estarán muchas personas desesperadas, ¿no? Y es lo más fácil, ¿no? A lo que tiran. Sí, hay normativa europea, que es muy importante, y también española, que obliga al banco, a las entidades financieras en general, a estudiar el nivel de solvencia de una persona para poder evitar que llegue a ese desastre. Ujú, Y ya no solo eso, sino que este desastre, que digo, lo vemos todos los días aquí, muchas veces viene ocasionado por esa desidia de la entidad financiera al no hacer ese estudio correcto. ujú, Lo que no es normal es que una persona con más de 20 créditos vaya a un banco, solicite un crédito y se lo den. Eso no no, debería de ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos, esto es negocio para ellos. Pagues o no pagues, es negocio. Y lo que interesa es colocarlo. Y lo hacen. Ahora bien, la norma que dice, la norma dice que una persona debe estar debidamente informada a la hora de contraer una deuda. Es decir, qué es lo que va a pagar, en concepto de qué lo va a pagar y en cuánto lo va a pagar. Lo normal es que si ahora cogemos un ciudadano, tiene deuda X y le preguntamos si eso le ha sido explicado, es que diga que no. No, es que me engancharon en el Carrefour, que si firmaba aquí me daban una tarjeta, ya, como todo el mundo. Pues eso claro. realmente no debería de ser así, porque además ese contrato podría llegar a ser nulo conforme ley. Entonces, es Tenemos, curioso. tenemos que aprender a decir no, ¿no? Efectivamente, también
en la esfera interna de cada uno, meternos en la cabeza que decir no muchas veces es lo más sano. Claro, pues Porque sí. si viene fulanito comercial de entidad X a meterme una tarjeta en el Carrefour, si yo Claro. sé que no puedo asumirlo, decir que no. Da igual que tenga unas Mm, condiciones maravillosas. mm. Bueno, pues Samuel Díaz, no sé si quieres decir algo más, añadir algo más. Nada, simplemente que la ciudadanía se anime a no solo a conocernos a nosotros, sino a conocer la ley de segunda oportunidad, que mucho se ve por internet y desinforma también. Esto es como Claro. todo. Entonces nosotros ofrecemos siempre una cita gratuita para poder dar a conocer esta legislación, darnos a conocer nosotros y que el Ujú. cliente sea bajo su libre criterio el que decida si quedarse con nosotros o no y Claro. si le va a merecer la pena o no. ¿Y qué clientes son los que se acercan a ustedes, Samuel, ya que hablamos de ellos? Pues todo tipo de clientes y ya no solo ahora en Canarias, sino también de península están llegando muchos. Quiere decir que han visto que aquí se han hecho las cosas bien, bastante bien, gracias a Dios se puede decir. Y esperamos que a lo largo del tiempo siga así. Muy bien. Bueno, pues Samuel Díaz, abogado y jefe territorial de Canarias Sin Deuda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Radio Duna, la emisora municipal, y seguramente que tendremos más conexiones. Las que hagan falta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias también a ti, Samuel. Seguimos adelante.